La guerra ampliada incluye la versión cibernética como estadio estratégico. Desde fines de los 90 este universo se ha desarrollado con fuerza. Cuando vamos a Misión Verdad, portal de investigación y análisis venezolano, encontramos este dato. Según el documental Zero Days, las compañías antivirus recibían hace 20 años decenas de ataques por mes. Ahora son millones, incluso diarios. El mayor general israelí Amos Yadlin, tras ser cabeza de la unidad 8200 de Israel, que colaboró con agencias estadounidenses y de Gran Bretaña en un ataque cibernético sin precedentes contra Irán y su programa nuclear, dijo: es otro tipo de arma y tiene alcance ilimitado a una velocidad muy alta y con un nivel de título muy bajo. Cambia la posibilidad de mirar la guerra. Y cierro allí el entrecomillado. La ciberguerra es un pivote estratégico a la hora de atacar países. ¿Aplica al caso venezolano? Venezuela en resistencia, guerra eléctrica, nueva fase del asedio. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega el tablero de Telesur y comenzamos a mirar últimos acontecimientos y actores que están involucrados. Y usted, como siempre, nos acompaña. Saben que esto lo hacen para sabotear y confundir al pueblo, porque hay muchos infiltrados atacando desde adentro la empresa eléctrica. Así lo denuncio, como pasó con el paro petrolero, el sabotaje petrolero del 2002-2003. Desde la tarde del jueves 7 de marzo, Venezuela ha enfrentado 3 interrupciones masivas del suministro de energía eléctrica que han afectado en promedio 75% del territorio nacional, 18 de 24 entidades sin distingos de ningún tipo. Tras las primeras investigaciones, las autoridades, entre ellas el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informaron que se trató de una agresión cibernética al control automatizado de regulación del sistema de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida más popularmente como el Guri. 3 de los 5 generadores de respaldo fueron saboteados, especificaba el ministro Jorge Rodríguez en una de sus varias alocuciones al país en estas últimas horas. Es la agresión más brutal a la que ha sido sometido el pueblo de Venezuela en 200 años, se le oía denunciar. El presidente Nicolás Maduro ordenó suspensión de actividades académicas y laborales este lunes de forma preventiva mientras se logra estabilizar el sistema. Y aunque hubo sectores que estuvieron hasta 3 días continuos sin luz y todo lo que eso significa, podemos imaginarlo, ha reinado el civismo, la solidaridad típica del venezolano, de la venezolana común en tiempos de asedio. Al atacar ese sistema es como que un cerebro se vuelva loco, una persona se vuelva loca. Al atacar ese sistema automatizado de control, entonces, por protección, las máquinas del Guri se paran. Ustedes no tienen derecho a apagar el sistema eléctrico nacional, no lo tienen, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es un evento criminal. Y por eso los vamos a denunciar ante todas las instancias internacionales con las pruebas de vida. Venezuela unida, esa es la actitud de un pueblo consciente, esa es la actitud de un pueblo responsable que no se presta a este tipo de planes perversos contra Venezuela, que no se presta a este tipo de planes destructivos contra nuestra patria. Toda Venezuela unida ha respondido de forma consciente y toda Venezuela unida saldrá adelante para derrotar estos intentos de atentar contra la República, de atentar contra nuestro pueblo y de perturbar el buen camino de trabajo, de estudio, que es el camino de Venezuela, el camino del desarrollo, el camino del progreso. Que se sepa que nada nos va a sacar de ese camino de consolidar una Venezuela potencia, de blindar a Venezuela frente a groseras medidas ilícitas y arbitrarias que buscan también atentar contra el ingreso de medicamentos y de alimentos a nuestro pueblo. Ese plan fracasó, se lo hemos dicho repetidas veces de distintas formas. El golpe de Estado fracasó, el plan intervencionista fracasó y estos planes de desestabilización, de ataque a nuestros servicios públicos, de ataque a los alimentos del pueblo, a los medicamentos, también va a fracasar, porque Venezuela unida, Venezuela en su conjunto, Venezuela en su mayoría, rechaza definitivamente a esos grupúsculos extremistas y terroristas que atentan contra su dignidad y que atentan contra su integridad.
Ahora bien, el sistema de generación eléctrica de Venezuela es estructuralmente de base hidroeléctrica. 80% de la producción descansa sobre el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar. Están otras plantas en funcionamiento como la Uribante Caparo en los Andes, la termoeléctrica de Tacoa en el estado Vargas, esto es en la región central del país, la de Planta Centro y una pequeña para apoyo de la refinería El Palito en Carabobo, también región central, y otra más en el Zulia Occidente. Sin embargo, la mayor responsabilidad de generación la tiene la Simón Bolívar. Vayamos a algunas de sus características. Dile que solo gargantas en el curso del río Yangtze en China, el complejo binacional de Itaipú entre Brasil y Paraguay y la central hidroeléctrica de Xiluodu también en China. En América es la segunda más grande después de la de Itaipú. Empezó a funcionar comercialmente en 1978 con una capacidad instalada de 2.065 megavatios. Más tarde se ampliaría esta capacidad. Hoy es de 10.235 megavatios. Las obras culminaron en 1986. Está situada en el estado Bolívar, al sur del país. Se alimenta del río Caroní, represado en el lago o embalse de Guri, el segundo cuerpo lacustre más grande de Venezuela, solo superado por el lago de Maracaibo, en el occidente. Está en el 9º lugar entre los 10 de mayor volumen de agua represada, con una superficie de 4.250 kilómetros cuadrados, y está enclavado en la zona más antigua del país, con una edad de 3.500 millones de años. La central suministra al mercado eléctrico venezolano en promedio 45.000 gigavatios hora de energía. Usa el sistema de control ARDA, software SCADA y dispositivos PLC o controladores automáticos de varias marcas como Siemens. El sistema de control automatizado que operativiza el funcionamiento de los motores es creado por la empresa ABB, que trabajó en Venezuela como consorcio trilateral entre Venezuela, Canadá y Suiza, y que desde hace años no opera en territorio nacional. Remota o programadamente se pueden generar afectaciones en el control del sistema de turbinas, respaldo del sistema, distintos controles y generación eléctrica. En la agencia rusa de noticias y análisis Sputnik está este artículo que tiene por título "Estados Unidos prepara complot tras el fracaso de la revolución de colores en Venezuela". Es de la autoría de Vicky Peláez, periodista, columnista peruana radicada en Estados Unidos. La autora considera que ha habido un fracaso de la revolución de colores que con tanto cuidado y seguridad han preparado los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que ahora están abocados a preparar nuevos ataques contra el sector energético del país suramericano. Las promesas de Guaidó, agrega, y esto sí lo leo textualmente, de hacer retornar al país a las leyes del mercado, promover la libre competencia, acudir al Fondo Monetario Internacional para obtener créditos y pedir a Estados Unidos enviar tropas para pacificar a la República Bolivariana, entre comillas, han recordado a la mayoría de los venezolanos los años 90, con una inflación galopante, la delincuencia sin control, una élite cada vez más rica, una pequeña clase media y la pobreza generalizada en la que vivía más del 60% de la población. Y allí cierro el citado de Vicky Peláez. Bueno, es preciso saber, en medio de la complejidad que hemos descrito, cómo inicia la semana en Venezuela. ¿Se ha restablecido plenamente el servicio eléctrico nacional? ¿Qué dificultades hay en este minuto? Nos ayuda con estos datos informativos desde Caracas, Venezuela, nuestro corresponsal Leonel Retamal. Hola, Leonel. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Muy buenas tardes, y a toda la audiencia de Telesur. Realmente la semana, claro, comienza hoy día lunes, pero los operativos para restituir el servicio eléctrico en todo el país han comenzado inmediatamente desde el día viernes, cuando ya había un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en el país con esto que las autoridades han denunciado como un sabotaje al sistema eléctrico. Respecto a las medidas sociales que está implementando el gobierno nacional, destaca la prioridad, bueno, por un lado el tema eléctrico, pero en segundo lugar, y muy aparejado a esto, es el abastecimiento de agua para toda la ciudad y para todo el pueblo venezolano. Este es un tema muy crítico, muy delicado, y por eso ha habido especial énfasis en asegurar la distribución de agua tanto a las comunidades para consumo humano como para aquellos recintos hospitalarios que necesitan de este recurso para la producción alimenticia o
para su funcionamiento normal. También en el ámbito hospitalario ha habido especial énfasis en mantener funcionando las plantas eléctricas que desde el primer minuto lograron funcionar aquí en Venezuela. Según cifras del ministro de Salud, el 90% de los centros hospitalarios de Venezuela logró activar efectivamente y a tiempo sus plantas energéticas. Ese 10% ya se está trabajando y hasta el día de ayer, cuando informó el ministro, se había logrado hacer funcionar ese otro 5%. El 5% restante corresponde a centros hospitalarios que no requieren, que no son de urgencia, y por lo tanto en los centros más críticos ya está asegurado este suministro eléctrico, tanto por el restablecimiento de la energía eléctrica o por estas plantas energéticas. También el día lunes, hoy aquí en Caracas, hemos visto en recorridos por la ciudad el restablecimiento de los servicios eléctricos paulatinamente. Recordemos que las autoridades han dicho, el gobernador del estado Miranda y aquí las autoridades del Distrito Capital han señalado que hay un restablecimiento de alrededor del 80%. El último parte del del gobernador Rodríguez señala que en un 83% en el estado de Miranda ya se ha logrado recomponer el servicio eléctrico. También pudimos ver cómo el metro de Caracas, uno de los el sistema de transporte principal aquí en la capital de Venezuela, fue afectado por este problema eléctrico y hasta el día de hoy no se ha logrado restituir el servicio. Es por eso que las autoridades del metro dispusieron de Metrobús, es decir, transporte terrestre que está cumpliendo el mismo recorrido que el metro en las 3 líneas que funcionan aquí en Caracas. El transporte es gratuito, funciona desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la noche y pudimos conversar con las autoridades y con las personas que ahí están y han agradecido este servicio que sea gratuito, pero esperan también ojalá la pronta restitución del metro. Respecto a la sensación que hay aquí entre la población, podemos decir que es de calma, como señalabas tú también, una tranquilidad realmente encomiable. Los diversos analistas señalan que esto se ha ido forjando en el curso de los años de este proceso de la Revolución Bolivariana, por los diversos eventos que han tenido y también por la templanza y la organización del pueblo que aquí está organizado en distintos consejos comunales, en sus diversas comunidades y que han logrado hacer fluir la ayuda que está entregando el gobierno. También, como último punto, recordar que se está reforzando el suministro de las cajas de comida, que son a través de los consejos locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que suministran gran parte de la comida básica aquí en Venezuela, y eso se está reforzando en este día lunes y durante toda la semana, según ordenó el presidente Maduro en su alocución del día sábado, cuando ocurrió una concentración antiimperialista aquí en Caracas. Lucía. Gracias, Leonel, por toda esta información que resulta muy valiosa para luego pasar al análisis como ya lo vamos a hacer. Bueno, nos decía nuestro corresponsal, progresivamente va volviendo el desarrollo de la cotidianidad normal en la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno atendiendo la contingencia, nos dice Leonel, garantizar reservas de comida es definitivamente una prioridad del Ejecutivo y sobre eso está trabajando. Bueno, allí teníamos algunos datos, importante preguntarnos, ¿por qué sí pudo tratarse de una modalidad, digo bien, de guerra cibernética? ¿Acaso estamos hablando de una extensión de la operación que se ejecutó el pasado 23 de febrero en la frontera venezolana compartida con Colombia y Brasil y también del bloqueo criminal que pesa contra Venezuela? Son preguntas que se las vamos a hacer a nuestros analistas, entre otros interrogantes que intentamos develar. No se vaya, pausa en la jugada crítica, ya venimos.
Venezuela en resistencia, guerra eléctrica, nueva fase del asedio, ese es el título de nuestra jugada crítica de hoy. Si revisamos la historia reciente, hallamos varios precedentes que podrían darnos luces sobre lo ocurrido recientemente en Venezuela. Ataques de este tipo se han dado en otros contextos de guerra asimétrica e irregular, caso Irak, Irán o Líbano. Algunos hablan de los nuevos juegos de la guerra. Si usted no está convencido, al menos permítase saber hechos como estos que siguen y permítase, sobre todo, cuestionar las versiones que se difunden de manera hegemónica. El 17 de junio de 2010 fue detectado en Belarus un gusano informático capaz de espiar y reprogramar ciertos sistemas industriales, llamado Stunex por expertos en antivirus. Ese mismo año, Estados Unidos, a través de la cooperación intraagencias entre su Agencia de Seguridad Nacional, NSA, junto a la CIA y el Comando Cibernético Militar del Pentágono, y junto al Cuartel General de Comunicaciones de Gran Bretaña y el Mossad de Israel, atacó Natanz, una de las más grandes centrales o bases nucleares de Irán situada en el centro de la República Islámica. ¿Cómo lo hizo? Justamente con Stunex. El virus troyano rápidamente se diseminó recopilando datos en varios dispositivos. Lo hizo viajando por vías inocentes de modo de no levantar sospecha de su existencia. En su viaje, llegó hasta un computador específico y por medio de un traidor instaló otro virus que en un momento determinado y con condiciones muy específicas dañaron varias centrifugadoras responsables de procesar el material radioactivo. El éxito del plan retrasó varios años el programa de desarrollo nuclear de Irán y generó pérdidas materiales cuantiosas. ¿Cuál era el objetivo? Perjudicar cualitativa y cuantitativamente el programa de enriquecimiento de uranio para la producción de energía nuclear. En el universo de la informática, Stunex funciona como un ataque de día cero. Saboteó un sistema apelando a vulnerabilidades de fábrica. En su momento fue considerado uno de los más peligrosos instrumentos de ciberguerra. Ha infectado distintos países, incluyendo varios de Europa, pero es en Irán donde más ataques se han registrado. En lo que refiere a Venezuela, el Cuerpo de Aviación de Estados Unidos en 2018 elaboró un informe en el que se detallan efectos disruptivos y de desestabilización que produciría un ataque electromagnético que interrumpa por largas horas el sistema de luz. El reporte también refiere que el ataque podría inhabilitar los generadores de respaldo de sistema y revela que reparar el daño podría tomar hasta 18 meses. ¿Casualidad? A continuación sumamos análisis. Nos acompañan en Caracas el profesor Fernando Giuliani, psicólogo social venezolano y docente universitario. ¿Cómo está, profesor Giuliani? Bienvenido y gracias. Gracias a usted. Y también Marco Teruggi, sociólogo, escritor y analista argentino radicado en Venezuela desde hace varios años. Marco, también bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por estar acá. ¿Ustedes también están pensando en la modalidad de ciberguerra o guerra con componente cibernético, Marco? Sí, creo que como decías hay que abrir la mente, ¿no? Hay que empezar a entrar en escenarios en los cuales no estamos acostumbrados cotidianamente y pensar, digamos, en qué situación se provocó este apagón, digamos, que tuvo un alcance nacional, que se prolongó, en el cual todavía se está bajo pelea, ¿no? Digamos, se da en un marco de intento de instalación de un gobierno paralelo, directamente patrocinado por Estados Unidos, de hecho de forma tal vez excesivamente abierto, un 23 de febrero que no terminó de dar los resultados, una desescalada del discurso de la intervención internacional y repentinamente un ataque de esta dimensión que tiene dos elementos centrales, el efecto como tal sobre la economía, los cotidianos, la gente, la salud, los transportes, las comunicaciones, y una dimensión de lo comunicacional, es decir, una pelea por el sentido. ¿Quién es responsable del apagón? O sea, pasamos de una estrategia explícitamente que plantea una posible intervención a un repliegue y un acto que se da de forma subterránea, que es igual a bombardear una central eléctrica, pero por debajo de la mesa con un ciberataque. El tema es que el ciberataque no es una palabra, digamos, que se maneja en la cotidianidad. Por lo tanto, la palabra, el sentido y la disputa por explicar es central. Entonces es una situación muy compleja donde no solamente es el hecho en sí, sino la pelea por quién es responsable de lo que pasó. Y no solo no es una palabra que se maneje cotidianamente, sino que además ha habido toda una campaña para deslegitimar esa versión que ha ofrecido el Ejecutivo Nacional. Le pregunto, profesor Giuliani, las dimensiones solo las entiende claramente quien vivió el hecho, quien lo está viviendo territorio adentro, pero también se las puede imaginar o presuponer puertas afuera. Una interrupción del servicio eléctrico generalizada en una hora pico, todas las consecuencias que eso trae, interrumpe pagos, imposibilita el transporte y pare de contar. No obstante, se presume que se podía crear un caos generalizado y no fue tan así.
¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Perdón, habría que subrayar tres cosas que se dan ahí. Una, obviamente, lo que ya se anticipó, el impacto tremendo que esto tiene a nivel económico, por ejemplo. Luego el impacto que se genera hacia afuera de Venezuela, es decir, la imaginación afuera de que esto es un caos, se sigue alimentando con esto. Y otro, el impacto en la vida cotidiana, es decir, el hombre y la mujer de a pie que tiene interrumpido el transporte, que no haya cómo refrigerar los alimentos, que él no puede comunicarse, etc. Las tres cosas coadyuvan, obviamente, a unos intereses, que ya Marco lo planteaba muy bien, se está dando en un contexto histórico y político muy particular, donde se están persiguiendo objetivos muy claros para derrocar al gobierno instituido. Ahora, parte de este objetivo se lograría, de acuerdo a lo que se maneja con este nuevo tipo de guerra no convencional, crear un estado de conmoción interna. Eso es clave, es decir, que haya un estado de ingobernabilidad, de manera que se siga sumando al expediente de un estado forajido y un estado fallido. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Es decir, lo esperado, entre comillas, de una estrategia como esta, saqueos, delincuencia generalizada, inseguridad generalizada, nada de eso ha ocurrido. Pero además hay que agregar otra cosa, es decir, no es que en Venezuela no está pasando nada, esto sobre todo para la gente del exterior. Hay una tensión importante, hay una enorme dificultad en la vida cotidiana. Es decir, no es que aquí estamos en un estado de inconsciencia idealizado, como si la gente está viviendo un mundo de fantasía esperando que se resuelva. No, la gran muestra que tenemos en este momento es un altísimo nivel de un manejo muy aversivo de una situación que tal vez en otro contexto sí hubiera podido generar un estado realmente de conmoción muy grande. Y sin embargo vemos que eso no está ocurriendo. Y subrayo, no es que aquí no está pasando nada, no es que la gente no esté tensa, no es que nuestra vida cotidiana no tenga enormes obstáculos en este momento que suponen un cierto nivel además, de la gente a la expectativa, ¿no? Totalmente. Pero hay un manejo muy elevado en términos de una gran ponderación, de esa tranquilidad que le vamos a poner comillas, no porque no sea real, sino que es una tranquilidad que deviene de la madurez de la gente para manejar una situación aversiva. Tal vez los operadores de la guerra dentro de Venezuela, por lo que ocurrió y las dimensiones de lo que ocurrió, no tuvieron facilidad de conexión y de difusión, pero las redes sociales no pararon puertas afuera, es decir, el envío de mensajes se lo pudo ver con mucha facilidad y prácticamente, no sé si usted coincide con nosotros, estuvimos revisando mensajes y prácticamente se intentó describir como el acabose de Venezuela. Ahora sí, el día final, otra vez ese relato, esa narrativa. Exactamente. Bueno, seguimos en la misma tónica, es decir, esto no ha cambiado desde el año 1999 hasta ahora. El objetivo siempre hacia afuera es generar esa concepción de una Venezuela absolutamente caotizada, arruinada, ingobernable. Yo creo que esa es la palabra. Ahora, es decir, por más que eso se siga transmitiendo hacia afuera, uno se queda con la sensación, no sé cómo lo de Marco, que analiza con más agudeza estas cosas, que siempre a esto parece faltarle algo, ¿no? Es decir, parecen unos cálculos como que es hoy, pero ese hoy, que después es mañana, que después es la semana que viene. Entonces, las Fuerzas Armadas no terminaron de sublevarse, el pueblo no terminó de alzarse, no terminó de quitarle el apoyo al presidente, no se dio el hecho de que... Pero las advertencias son siempre como definitivas. Siempre las mismas. Entonces, ahí tenemos dos realidades, ¿no? Esa virtualidad que da por decretada la realidad real, vamos a llamarle así, y que se transmite a una velocidad muy superior a cómo transcurren los tiempos, pero después, cuando pasa un poco la bruma, ahí tenemos nuevamente un contexto que no deja de ser complejo, pero que sin embargo no tiene las características que se están describiendo en las redes. Marco decía en su primera intervención que es importante dar la pelea sobre el sentido, Marco, decías tú. Y teníamos acá preparado un portal para compartir esta información que nos habla de los actores, de los responsables. Jorge Rodríguez, Guaidó, Pompeo y Rubio confesaron ser autores del ataque al sistema eléctrico, así lo titula la estatal venezolana de televisión. Nos preguntamos, ¿se trató acaso de una operación planificada? Bueno, hay claridades en algunas cuentas de Twitter, están en ese portal. En esa noticia específicamente, el senador estadounidense Marco Rubio se adelantaba a los hechos y antes del corte masivo publicaba: venezolanos sufrientes, algo así es la traducción, vivirán días de severa escasez de alimentos y medicinas. ¿Cómo pudo predecirlo? Es la pregunta lógica. Minutos después del ataque, escribía: generadores de respaldo han fallado. Había otra explicación, pero estaba esa frase que causa mucha
suspicacia. Régimen de Maduro es un completo desastre, o sea, la inmediata vinculación con el Ejecutivo. ¿Cómo alcanzó a tener esa precisión? Nos preguntamos también. El secretario de Estado Mike Pompeo tuiteaba: no hay comida, no hay medicinas, ahora no hay poder, a continuación no habrá Maduro. Y Guaidó, con una suerte de confesión: Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Esto nos da luces, insisto, sobre los actores, ¿no? Sí, además hay un terreno que se vino preparando. O sea, hay un debate, una narrativa que se viene instalando, que es que este gobierno es ineficiente, por lo tanto todo lo que toca lo destroza, que quienes están al frente son corruptos, digamos, y se sostienen por la ambición de poder, que el orador principal del proceso revolucionario, que es Maduro, es un hombre totalmente incapaz. Por lo tanto, si juntás todos esos elementos y de repente lo acusás de ser tan incapaz que fue capaz de apagar el sistema eléctrico por su propia ineficiencia, genera un terreno donde la gente dice: bueno, pero es cierto, se han robado todo. Consigo un trabajador del servicio de electricidad que me dice: es cierto, se lo habían robado todo. El principal orador, Maduro, las personas del gobierno, por la campaña contra ellos, están desacreditados hacia afuera, y por lo tanto la idea permea. Por eso digo, hay que dar una gran disputa de sentido. Ahora, es difícil comprender lo que ha pasado. Digo, no todo el mundo está familiarizado con el ciberataque, y después traducirlo en el idioma de lo más concreto. O sea, es entender, explicar. O sea, está bien entender, pero después como eso lo traducís a lo concreto, de toda la gente que está padeciendo porque no puede comunicarse con su familia, porque no tiene agua, por el transporte, por lo que fuera, y tenés que explicarle: mira, hay un problema de agua concreto de tu ascensor o lo que fuera, y vos le decís ciberataque. Cómo acercás las dos partes para que no suene que vos estás hablando en un idioma muy lejano al suyo, que lo que a él le está pasando efectivamente le demuestres que te duele. O sea, no es que uno es inmune, ¿no? Por eso lo que decía, no es que no estamos viviendo lo que está pasando y decimos: no, está todo bien. Es decir, cuando salimos todas las noches pasadas por Caracas a hacer reporte, decíamos: hay tranquilidad y normalidad. Claro, es una normalidad alterada. Claro. ¿Pero qué quiere decir hay normalidad? No hay saqueos. No hay, de hecho, por ejemplo, no había policía casi en las calles. O sea, no era una ciudad militarizada. Y uno se diría, sin luces, en un escenario como este debería haber, digamos, una situación que los fotógrafos se hicieran un manjar para decir: miren cómo solo queda el orden de la fuerza. Y no lo había. Era un buen escenario para que regresaran las guarimbas, esas acciones de calle que coartan el derecho de todos los venezolanos de transitar libremente, que trancan calles, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo tal vez algunos focus, pero no prosperó eso. ¿Por qué? Bueno, en mi zona, por ejemplo, hubo saqueo a licorería e intento de saqueo a algún supermercado que no terminó de prosperar. Yo tengo una duda. Siempre pensemos que el esquema de guarimba va asociado a las redes sociales. O sea, no hay un foco de violencia que no sea traducido inmediatamente a la tendencia en Twitter para generar la matriz. En este caso ese esquema no era posible. Lo que era posible era algo tal vez más como paramilitarizado directamente en un escenario de oscuridad. Yo creo que lo que sigue pasando es que hay un error de cálculo en cómo ellos piensan que se van a desencadenar los efectos. Desde que comenzó esta secuencia de un nuevo asalto a principio de enero hasta la fecha, ellos ponen en marcha acciones cuyos objetivos no terminan de darse, que es un poco lo que decía el compañero. Es decir, en otra situación, un escenario de esto debería haber sido más apocalíptico, para así decirlo, digamos, ¿no? Debería darse esto y no se termina de dar. Entonces, en realidad esto es bueno y malo. Bueno, porque no funciona, digamos, en la totalidad del ataque. Malo, porque siguen elevando los niveles de la agresión. O sea, no es que van a desistir. O sea, lo que vemos es una escalada. Y lo que fue esto es un ataque, o sea, desde vos, que tenías un problema, hasta la industria nacional, hasta el sistema de transporte. O sea, todo un país se vio afectado. Y millones de historias, por cada venezolano una, ¿no? Profesor Giuliani, ¿usted está de acuerdo con lo que está explicando Marco? Absolutamente. Es decir, en primer lugar, ese elemento que él subraya acerca de el modo en que se activa la masa opositora, vamos a decirlo así, o la población opositora, son sin duda las redes sociales. No olvidemos que a lo largo de estos 20 años, la oposición venezolana no ha construido ni un programa alternativo, ni ha construido una organización política que le permita movilizar, ni tampoco tiene en este momento un liderazgo capaz de canalizar eso. Ese es un elemento muy importante, porque condiciones se dan, pero falta ese otro elemento al cual nos referíamos hoy. En este caso, faltan estas tres cosas del lado de la oposición. Ahora, yo quiero destacar un elemento aquí con lo que Marco subrayaba en torno al asunto del ciberataque. Sin duda, hay que generar un discurso y una narrativa que permita visualizar esto, porque uno de los grandes problemas, digamos, a los efectos de esa disputa comunicacional y también ideológica,
tiene que ver con que esto está muy subterráneo. Es decir, si nos vamos a lo que fue el sabotaje petrolero del 2002-2003... El presidente hacía la similitud justamente. Obviamente, había unos rostros absolutamente visibles. Es decir, que también ese mismo error de cálculo ocurrió en aquel momento, dieron por descontado de que esa maniobra, ese sabotaje que se daba, iba a generar la explosión y no lo generó. Pero volviendo a este análisis, aquellos elementos eran visibles, hoy no son muy visibles, es decir, lo son para aquel que de alguna manera le viene siguiendo el pulso a esto y tiene un marco de interpretación que le permite al menos llevarlo al pulso histórico y decir, bueno, en el contexto en el que se está dando esto, digamos que desde un pensamiento incluso ingenuo uno podría decir es demasiada casualidad que ahora se dé una situación como esta y sea aprovechable. Al menos desde ahí te debería generar la duda. Lo que yo sí creo que está claramente sedimentado, al menos en una buena parte de la población nuestra, es que el asunto del sabotaje y el asunto de este tipo de guerra es una realidad que ocurre en Venezuela. Es decir, después habrá las dificultades de una cosa compleja como esta, cómo le ponemos nombre, cómo lo podemos sacar, pero de que esa convicción está en buena parte de la población, yo creo que no hay ninguna duda. Profesor Giuliani, Marco, tenemos que ir a una pausa. Usted nos hablaba del marco de interpretación, profesor Giuliani. Bueno, preciso ahondar en qué contexto se produce intempestivamente el sabotaje eléctrico nacional en Venezuela, porque ciertamente hay una seguidilla de acontecimientos, una peligrosa secuencia de intentos de golpear a Venezuela y derrocar a su gobierno legítimamente electo. Y en ello o con ello vamos a volver. No se vaya, ya venimos con más. Venezuela en resistencia, guerra eléctrica, nueva fase del asedio. Seguimos desarrollando nuestra jugada crítica de hoy. Referíamos algo muy importante, el marco de interpretación. No perdamos de vista el escenario, el contexto sociopolítico en el cual se sucede este hecho de apagón generalizado, de sabotaje a la red eléctrica. Al menos vayamos a la secuencia iniciada a principios de este año 2019. Primero se desató una feroz campaña mediática y política de deslegitimación del triunfo del presidente Nicolás Maduro para un segundo periodo constitucional en las elecciones del pasado 20 de mayo. Y por ende, una campaña para desconocer el acto de asunción formal pautado para el 10 de enero de este año. Ese hecho finalmente fue derrotado con la asistencia a la ceremonia de investidura en Caracas de más de 90 delegaciones de distintos países y organizaciones del mundo. Siguió la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó el 23 de enero, en una plaza pública capitalina y en clara violación de la legislación venezolana vigente y del derecho público internacional. Hasta la fecha el parlamentario de la Asamblea Nacional en desacato era tan desconocido que algunos ni alcanzaban a pronunciar bien su apellido. Luego vino una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el sábado 26 de enero en la ciudad de Nueva York y a solicitud del gobierno de Estados Unidos. Venezuela se anotó otro triunfo con una correlación de fuerzas mayoritariamente a favor de respetar la soberanía nacional y dirimir las diferencias internas por la vía del diálogo y sin intromisión. En una segunda oportunidad, en febrero, Rusia y China vetaron otro intento estadounidense en el Consejo de Seguridad de ingerir en asuntos exclusivamente venezolanos. Después, el 23 de febrero se presentó como fecha clave para el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria a través de la frontera compartida con Colombia y Brasil, junto a un show de artistas que significó la fachada blanda de una intervención militar extranjera. Autoridades y pueblo impidieron tal entrada por la fuerza. Ante el nuevo fracaso, Guaidó salió por la frontera al lado colombiano y horas más tarde se reunió en Bogotá con miembros del autodenominado Grupo de Lima y después de forma redundante fue a visitar en sus países a varios de esos mismos presidentes. Seguimos junto a nuestros invitados, Marco Teruggi, escritor, sociólogo, analista argentino radicado en Venezuela desde hace varios años, profesor Fernando Giuliani, psicólogo social venezolano y docente universitario. Marco, escuchábamos una secuencia de hechos, decíamos una peligrosa seguidilla de acontecimientos que se han dado en este 2019 y que nos dan ese marco de interpretación. Sí, yo creo que siempre es importante situar y ver, digamos, cómo han abierto un escenario que por el momento plantean como trancado. O sea, desde que empezó esto, no plantean vía posible de negociación. Y creo que esto es claro, digamos, ¿no? Y plantean una situación que no pueden resolver. Y creo que esto también agrega al análisis. O sea, vos podés construir una correlación de fuerza en redes sociales. Vos podés decir que Guaidó es el presidente, podés decir que el 90% de este país lo apoya, podés decir que Maduro es lo peor que pasó en la historia de Venezuela y América Latina. Ahora, en lo concreto, para sacar a Nicolás Maduro del poder necesitas una acción de fuerza, un vector, un vehículo, una herramienta. Eso que debería ser la Fuerza Armada según el plan A, por lo menos así pareciera, no se dio.
debería ser el pueblo sublevado, no se dio. Entonces empezamos a entrar en un escenario donde uno se pregunta, ¿realmente tenían previsto lo que está pasando? Dos, si no lo tenían previsto y tampoco tienen mucho acuerdo internamente, ¿cómo están pensando operar para ir, digamos, resolviendo sus problemas en el camino? Digo, agarremos una señal. Ayer el New York Times saca un artículo diciendo que los camiones que había quemado el gobierno venezolano, en realidad los quemó la derecha. ¿Por qué sacan ese artículo? Cuando ya medios como Telesur lo habían advertido. Eso nosotros lo habíamos contado porque no había que estar ahí para verlo, simplemente, ¿no? ¿Por qué de repente sacan eso? Bueno, porque evidentemente adentro de Estados Unidos hay una línea que no está de acuerdo con la escalada intervencionista, que creo que también explica por qué están como mucho más cautos, ¿no? Abrams está como yo, intervención militar, jamás pensaría una cosa similar. Por lo tanto, están operando por abajo. Yo creo que estamos entrando en un escenario cada vez más complejo, porque Guaidó, yo creo que se le está enfriando el escenario, digamos, volvió, no pasó nada, habló, no anunció nada. Ayer hizo un discurso, digamos, en tipo emotivo, a mí me duele lo que le duele a la gente, pero sigue sin decir algo contundente. Y tal vez uno podría pensar que lo que están buscando es el hecho que termine de legitimar una acción de fuerza. Pero en ese contexto, la Venezuela que resiste, ¿no? La que apuesta al golpe y a la intervención y al desconocimiento del gobierno legítimo, ¿suma más victorias que fracasos o viceversa? Sí, pero con un daño en el recorrido, digamos. O sea, lo del apagón no logra el objetivo que estaba buscando, pero genera, digamos, toda una secuela de daños en muchísima gente, digamos. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, digamos. La estrategia del desgaste creo que está muy presente. Desgaste en físico, emotivo, psíquico, digamos, la situación de tensión que se vivió en todo el país, digamos, fue inmensa. Entonces, a medida que van ensayando, que van, digamos, dando tácticas que no terminan de darle su resultado, eso va dejando, digamos, una inmensa fractura social. Entonces, yo creo que está el chavismo, que está planteando, digamos, una defensa activa del proceso revolucionario, la base social de la derecha que está, digamos, enceguecida viendo cómo destruye al chavismo, y hay todo un sector de la sociedad que está, digamos, padeciendo esto, razonando, intuyendo lo que está pasando, pero en lo concreto, inmediato, le está recayendo encima. Y creo que eso, digamos, por eso es un ataque criminal, digamos, porque toma a la población como rehén. Hay quien intuye lo que está pasando, perdón que haya interrumpido esa última frase, Marco. Quiero preguntarle al profesor Giuliani, en este cortito tiempo que nos queda, usted nos decía, la conducta y la actitud nos dan una clave. ¿En qué sentido? Bueno, digamos que lo que son los imaginarios sociales o las representaciones sociales es el modo como nosotros organizamos todo lo que pensamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con nuestra interacción social. Pero esos pensamientos no están solos, están siempre, digamos, adheridos o consustanciados con modos de sentir que son a favor o en contra de determinados objetos de esos imaginarios. Vamos a ponerlo bien claro. Por ejemplo, la representación social o los imaginarios sociales que opositores, niní y chavistas tienen en torno al gobierno, por ejemplo. Bueno, eso tiene unos contenidos, unas estructuras muy concretas en unos y en otros. Entonces, los aspectos afectivos aquí juegan un importante papel. ¿Por qué? Porque en la medida de que la emocionalidad que hay en la base de uno u otro tenga mucho más que ver, por ejemplo, con la esperanza, tenga mucho más que ver con la construcción, por ejemplo, de una viabilidad futura, o tenga mucho más que ver con una perspectiva que requiera que algo se acabe y eso se circunscribe exclusivamente a eso, como pasa con el imaginario de la oposición, entonces vamos a tener allí actitudes totalmente sesgadas o totalmente, no quiero decir totalmente gobernadas, porque no somos autómatas nunca, ¿no? Pero bajo un importante control emocional. ¿Qué ocurre allí? Que vamos a aceptar todo lo que sea a favor de lo que pienso y voy a negar todo aquello que se contraponga. ¿Por qué? Porque hay un delicado equilibrio allí para mantener la sensación de consustanciación, la sensación de congruencia afectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que pareciera que en la oposición, por ejemplo, se da ese fenómeno, es decir, elementos que no parecieran resistir mayor análisis, inclusive a favor de sus propios intereses, donde uno dice esto no pareciera tener viabilidad, son de todas maneras o defendidas o la otra conducta que vemos siempre, el silencio. Es decir, tú no ves que haya una respuesta como lo que acaba de pasar ahora, que publica el New York Times, una cosa contundente que ya había sido alertado, sin embargo no hay desde la oposición ni una sola voz que sea capaz, no digo yo de rectificar, pero de arrojar al menos una reflexión crítica sobre eso. Entonces, claro, esa predominancia emocional centrada exclusivamente
cuyo único objetivo fundamental es que el chavismo se acabe, parece ser lo predominante en esto, ¿no? Tal vez tampoco haya una opinión respecto de esto. Forbes sugiere que Washington ordenó ciberataque contra Venezuela. Es Caleb Litaru, colaborador de la revista Forbes, columnista de inteligencia artificial y Big Data, quien asegura que interrumpir suministros de energía y agua, perturbar patrones de tráfico, desacelerar o interferir el acceso a Internet, causando caotización de las cotidianidades y hasta de centrales nucleares, son todos tópicos cada vez más discutidos en las comunidades de seguridad nacional estadounidense como tácticas legítimas y legales para socavar un estado foráneo. Estoy citando lo que dice en Forbes, pero tal vez lo que explicaba el profesor es lo que justifica que cierto sector de la población, aún viendo que es Forbes quien lo publica, quien lo sugiere, no lo crea y simplemente deslegitime o haga a un lado un argumento como ese. Marco, ¿vendrán nuevos frentes de guerra? Creo que sí, y creo que hay que estar muy atento y pensar siempre cómo hacemos para ir desmontando las matrices, ¿no? Lo que agrega en este artículo de Forbes es que, por ejemplo, el ataque cibernético no deja casi rastros. Entonces te deja siempre el lugar a, bueno, ¿de dónde está la prueba? Bueno, la prueba es que es tan complejo demostrarlo y explicarlo que tenés que dar esa pelea por el sentido, y es una pelea por la credibilidad. Por eso creo que hay que utilizar también, digamos, opiniones de gente que no es favorable al chavismo, pero que está dando elementos concretos para el análisis, intentar bajar al nivel de sentido común y ampliar el convencimiento. O sea, acá nosotros no tenemos que hablar a los que están pensando desde la trinchera. Tenemos que ver cómo salimos a ampliar. Yo tengo la hipótesis que hay un sector de la sociedad, producto de tantos años, que es, te diría, imposible convencerlo. O sea, todo lo que estoy diciendo, está diciendo es mentira. Por ejemplo, vos subís una foto de la movilización del sábado del chavismo y es un montaje. Es Photoshop, un es de otro montaje. año, o sea, ya es impermeable a todo tipo de razonamiento, pero hay un sector que no. Y ese sector necesita, quiere o creo que se le puede proporcionar estas herramientas de análisis y después respuestas concretas. Yo creo que la mejor respuesta hoy, más allá de la cuestión comunicacional, es que el gobierno esté distribuyendo agua, alimentos, plantas eléctricas, que se vea una gobernanza sobre el territorio para que la gente diga, bueno, está bien. Es una situación muy compleja, veo que están acá con nosotros peleando para restablecer el sistema. Giuliani, Teruggi, gracias por estar acá. Perdón. Agregue. No, muy rápidamente, segundos, es que yo creo que debe haber un bombardeo comunicacional de parte también del gobierno, donde la verdad de toda esta cosa tan difícil sea lo que esté en primer plano. Muchísimas gracias a ambos. Siempre bienvenidos a la Jugada Crítica. Hasta pronto. Es momento de pasar a nuestras ideas conclusivas sobre la base del caudal informativo que hemos ofrecido y el análisis de nuestros invitados. Otra prueba de fuego, otro acto de guerra han tenido que superar y resistir los venezolanos, las venezolanas en las últimas horas. Y la historia indica que no es el fin, que podrían venir muchas más, otros frentes están abiertos, hay hechos que sustentan la predicción. El gobierno venezolano dijo hace muy poco que duplicaría sus niveles de suministro a India, hoy en 300.000 barriles por día. En las últimas horas, el enviado especial de la Casa Blanca para Caracas, Elliot Abrams, entrevistado por Reuters, informaba que el gobierno de Estados Unidos ha urgido a India dejar de comprar petróleo venezolano. Aclaró que la presión hace parte del enfoque estadounidense basado en debatir, persuadir y urgir a gobiernos, compañías y bancos extranjeros para que dejen de apoyar a Caracas. Hay sin duda alguna una disputa comunicacional ideológica, sabotaje versus ineficiencia gubernamental. La secuencia de hechos, si se la mira de manera exhaustiva, no resiste el menor análisis. Es decir, cuando se mira lo que plantea la oposición o lo que plantea la derecha venezolana, con sus diferencias, evidentemente, hay rostros visibles, errores de cálculo de quienes perpetran la guerra, porque hasta ahora no se ha dado esa conmoción, ese caos generalizado que esperan, engrosar el expediente de la supuesta crisis humanitaria, aplica la estrategia del desgaste, de la fractura social sin duda alguna, la base social del chavismo resiste y hay cuestiones, como decíamos, que no aguantan el menor análisis, pero el sesgo de los medios hace lo suyo. Así que es una pelea, como decía Teruggi, y también coincidía en ello el profesor Giuliani, por la credibilidad y el sentido. Así llegamos al final de esta Jugada Crítica. Gracias por su compañía, como siempre, por su confianza. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta pronto.